Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, artistas, intelectuales, eh, personas de la academia, profesionales de los distintos ámbitos de la cultura. Están firmando en todo el mundo manifiestos en favor de Cuba, en contra de la política de asfixia económica, contra el pueblo cubano, que es un pueblo rehén de la política del gobierno de Donald Trump y de Marco Rubio. Y en el Estado español ha causado mucho revuelo el posicionamiento de muchos de estos artistas e intelectuales, personas del cine, etcétera, que han firmado un manifiesto llamado Dejen vivir a Cuba por la vida, la soberanía y la dignidad de un pueblo. Este manifiesto fue publicado precisamente en Cuba Información, fue divulgado por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa 65 colectivos solidarios con la isla, y han firmado este manifiesto, por ejemplo, desde el mundo de la música, artistas como Marwan, Ismael Serrano, Cristina del Valle o El Canca. Desde la literatura, escritoras como Belén Gopegui o poetas como Luis García Montero, quien es hoy el presidente del Instituto Cervantes de España. Desde el mundo de la comunicación y el periodismo, Olga Rodríguez, nuestro amigo Pascual Serrano e Ignacio Ramonet, Javier Gallego, Crudo, Juan Luis Cano, de Goma Espuma, Carlos Enrique Bayo, etc. Y desde el mundo del cine y del teatro, actores como Carlos Bardem, Javier Bardem, Juan Diego Boto, Alberto San Juan, Luis Tosar, por supuestísimo Willy Toledo. Un enorme abrazo a Willy desde nuestro programa. Bueno, es gente que está dispuesta a dar un paso adelante y que no tiene miedo, porque indudablemente en los medios financiados por el gobierno de Estados Unidos de supuesta temática cubana ya están lloviendo las acusaciones, los insultos contra estas personas. Bueno, una de estas personas, por cierto, que ni siquiera firma este manifiesto, pues me imagino porque o se le ha olvidado o porque o por lo que sea. Sin embargo, grababa un vídeo de apoyo al pueblo cubano, de repulsa al bloqueo económico que sufre el pueblo cubano, un vídeo que editaba Cuba Información. Él es Pepe Villuela, también Emilio Gutiérrez Cava. Por cierto, estos dos vídeos han tenido una gran repercusión y decenas de miles de visualizaciones en Cuba Información. En nuestro Facebook, por ejemplo, el vídeo de Emilio Gutiérrez Cava superaba los 700.000 visitas. Bueno, pues contra Pepe Villuela hay todo tipo de insultos desde estos medios de comunicación, desde los comentarios de bots, es decir, de estas granjas contratadas con dinero precisamente del gobierno de Estados Unidos, y con cuentas falsas, con centenares de cuentas que no tienen ni siquiera fotografía, que no son de una persona, sino que es de una empresa que maneja igual 100, 200 cuentas. Bueno, pues los insultos llovían contra este actor por el delito, por el pecado de decir que levanten el bloqueo a Cuba y que el gobierno cubano, el sistema cubano, ha tenido un sistema de salud solvente, notable, que ha garantizado los derechos sanitarios de la población cubana, que ahora está en dificultades terribles precisamente por este bloqueo. Y también hablaba de que esto es defender los derechos humanos. Bueno, eso ha sido objeto de todo tipo, ya digo, de insultos, descalificaciones, sin ningún tipo de argumentación. Lo único es insultar y bueno, llegar a los espacios comunes, ¿no? de todo este discurso de la mafia de origen, lejano origen cubano, afincada en Miami. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema. Hablaremos de otras cosas, por ejemplo, de los aranceles
a los países que vendan petróleo a Cuba? Bueno, esto es un tema de mucho interés, hay muchas dudas sobre el asunto y hablaremos también de este tema. Le saludamos a nuestro hermano Lázaro Oramas. Bienvenido. Es un placer estar aquí y sobre todo, bueno, la introducción excelente, como siempre. Eh, bueno, y también antes de comenzar, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están también en la lucha, ejerciendo una solidaridad, justa solidaridad, como en ningún otro momento para con el pueblo cubano, para Cuba. Nosotros desde aquí, desde este modesto espacio, expresamos nuestra gratitud por tan noble gesto que ayuda bastante al pueblo cubano. Y no solo que ayuda, sino que lleva un mensaje al pueblo cubano de que no están solos en esta batalla contra el imperialismo. Pues bueno, la derecha y todas estas personas que tienen un pensamiento derechista, de ultraderecha, alineado a las políticas del imperialismo de los Estados Unidos, no es extraño. De verdad que causa preocupación, si se quiere, que hayan personas que alienten o que se alineen con políticas criminales, políticas ilegales. Es decir, que toda esta gente que están criticando, y después hablan de libertad de expresión, no entiendo. Después hablan de libertad de expresión, pero si tú dices, si tú vas en contra del catecismo casi bíblico, religioso, que viene del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, los órganos de inteligencia de los Estados Unidos, si te separan, entonces te atacan. Te atacan. ¿Quiénes? Los que no tienen conciencia, los que no tienen una sensibilidad siquiera, ya a margen de la política, de ideología, sensibilidad humana ante un crimen. Se está gestando un crimen. Entonces, el que se pone en contra, ejerciendo con su humanismo y sobre todo con su sentimiento de solidaridad, ya no solo con el pueblo cubano, sino también hacia los pueblos que están amenazados. Todos estamos amenazados por una administración que se cree dueña del mundo, ya no solo de la región donde está, sino dueña del mundo. Y eso hay que condenarlo, porque está en juego la vida de millones de personas. Entonces, los que critican, bueno, se están retratando, ellos quedan retratados lo que son. Entonces, pero agradecemos la iniciativa de estos intelectuales de firmar en contra de esta política. Son políticas bueno, hay que partir de que es ilegal, absolutamente ilegal. Entonces no hay justificación ninguna para apoyar, para alentar ese tipo de política, a no ser que sean personas, bueno, ya lo estamos viendo, el caso del pueblo palestino, Gaza, son ejemplos cercanos que nos dicen, bueno, ¿con quién contamos y a qué nos estamos enfrentando? La manipulación, entonces, en este caso no hay ninguna, pero ninguna justificación para nada. Como no hubo, vamos a ver lo que dice el juicio, y discúlpeme que me meto un poquito en él, no hubo justificación ninguna para el secuestro, el ataque vil y cobarde del imperialismo de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro Moro. O sea, tres juristas de un prestigio extraordinario no hay forma de justificar eso. O sea, es una violación del derecho internacional, violación de la Carta de las Naciones Unidas, violación de la asignación o en el Congreso, si fue en La Habana precisamente, donde se estableció que América Latina y el Caribe es zona de paz. En la cumbre de la CELAC. La cumbre de la CELAC. Disculpe que no. Entonces, todo el que critica al que se pone en una posición correcta, defendiendo la dignidad y defendiendo sobre todo la ley, las leyes, pues que lo ataquen, la verdad. No, y que lo atacan, lo persiguen, lo insultan. No, es que dicen
ponen en boca de esa persona, en este caso es el actor Pepe Villuela y puede ser cualquier otro, ponen en boca suya cosas que no ha dicho. Él lo único que ha dicho es que el bloqueo es un bloqueo asesino, Y es que lo verdad. levanten ya, lo ha dicho con una tranquilidad absoluta. Él además, que es una persona muy solidaria, por ejemplo, con el pueblo palestino, que ha estado allí, que ha estado con varias organizaciones solidarias, que ha pertenecido a Payasos Sin Fronteras o Payasos en Rebeldía. Ahora mismo no me acuerdo cuál es la organización en la que él tomó parte. Bueno, es una persona que yo creo que tiene una hoja bien limpia en cuanto a solidaridad, humanismo. Bueno, que es una persona intachable, pero esta gente que apoyan el genocidio a un pueblo que fue el suyo, porque algunos de ellos nacieron en Cuba, no tienen otra que insultar, que perseguir, que tratar de cancelar, porque lo que ellos quieren es demonizar al artista para que luego no tenga contratos, para que tenga problemas. ¿Qué ocurre? Que este artista está en un grupo grande de artistas. No es lo que le ocurrió a Willy Toledo en su día, que le dejaron solo, hay que decirlo, o casi solo. Pocos se pusieron de su parte, desgraciadamente. Pero ¿qué ocurre? Que ahora son muchos, mucha gente la que está diciendo no a Donald Trump, que está diciendo no a un intento de genocidio, que está diciendo no al bloqueo petrolero a un país, por favor. Es que cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, un mínimo de corazón, tiene que estar ¿eh? En contra de que se persiga, de que se sancione, que llegue el combustible a un país, porque de eso dependen los hospitales, el transporte, absolutamente todo, la luz eléctrica, por supuesto. Pero claro, ellos lo hacen para otra cosa, ¿no? Indudablemente que la gente se subleve, que no aguante más, que se rinda. Esa es la manera que tienen de demostrar qué son los derechos humanos, qué es la libertad y qué es la democracia. Pues sencillamente, si esos son los derechos humanos, si esa es la libertad y si esa es la democracia, cualquiera les puede decir que se la metan por ahí, que se los metan por ahí. ¿eh? ¿No? Ese es el Y que precio. decir que no la queremos. La mayoría del pueblo cubano no quiere eso. Es que No qué quiere. democracia, qué libertad y qué derechos humanos pueden consistir o pueden estar basados en el sufrimiento absoluto de todo un pueblo. Pues evidentemente no es ni libertad, ni democracia, ni derechos humanos. Es fascismo puro y Sí, duro. sí, total. No, y rematado con las declaraciones más recientes de la congresista María Elvira Salazar. No Fascista tiene total. desperdicio, no tiene desperdicio. Una persona que jamás ha estado en Cuba, no nació en Cuba, estuvo viviendo varios años en Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, ¿qué sabe esa señora de Cuba y del alma y de los sentimientos del pueblo cubano? ¿Qué sabe? Todavía siguen explotando lo del 11J. Tienen que recurrir ahí porque no ha habido. Y todo lo que está ocurriendo en los propios Estados Unidos, los campeones de la democracia, los campeones, todo entre comillas, de derechos humanos, tan cínicos, tan hipócritas que son. Todas las actuaciones, de la represión, de verdad, represión, maltrato, criminalidad que está ejerciendo el ICE contra ciudadanos estadounidenses. De eso no habla, yo no he escuchado ni he visto un video de ninguna condena sobre esa represión en pueblos que están ejerciendo también sus derechos. Personas que están ejerciendo sus derechos en el país que traslada al mundo como el campeón de todo eso, ¿no? De derechos humanos, libertad de expresión, libertad de todo mentira. Todo mentira. Pues, basta que alguien se ponga en contra de esa línea trazada por el imperialismo, ya le caen arriba y posiblemente lo maten. Entonces, en el caso de Cuba, no hay ninguna justificación, como tampoco la hubo en la acción criminal contra el pueblo bolivariano en Venezuela. No la hay. Yo no sé qué van a. Realmente es difícil ver por qué. A ver,
porque te da la gana. O sea, tú vas a causar un daño, profundizar la debilidad de un pueblo porque te da la gana. Pero ¿qué sistema es eso? Entonces se está retratando a Estados Unidos como lo que son. Si alguien tenía duda, tiene que ver que es un Estado criminal y el que apoya el crimen Es un criminal. es un criminal. Y el que no respeta las leyes, ¿cómo se llama alguien que no respeta las leyes? Delincuente, es un Estado delincuente. Y además es terrorista. Estados Unidos es un Estado terrorista internacional. El campeón, pero de largo tramo, larguísimo. Entonces, es un momento de definición, es un momento sobre todo, ya no solo repetimos por el apoyo necesario y la solidaridad necesaria para con el pueblo cubano, sino también para los pueblos de la región y los pueblos del mundo. El que no vea, yo no me explico. Basta que sigue esa escalada y sanciones, porque además Cuba no está sola. Cuba, el pueblo cubano no está sufriendo, la está pasando mal, pero sigue resistiendo. Tal como nos enseñó el comandante jefe Fidel, sigue resistiendo, no se doblega. Eso duele, le duele al imperio, no se doblega. Entonces, ¿qué va a hacer? Como dice, entrar y arrasar, pero ¿qué se cree este individuo? ¿Qué se cree Donald Trump? Que va a entrar, como dijo, no, ya hemos aplicado todo, pero lo que queda es entrar y arrasar ese país. ¿Pero qué es esto? Pero Cuba no está sola. Entonces, eso puede provocar una escalada que lleve a la desaparición de la especie humana. Es una guerra nuclear. Pero bueno, hay gente que están en la estupidez y como la estupidez está tan asimilada que por eso insulta a otras personas que tienen una postura de sensibilidad humanista, correcta. Por eso atacan, porque es que ya son gente que tienen asimilado, igual que los malnacidos. Hay gente que, los malnacidos en Cuba, que alineado, bueno, que tienen un negocio, han montado un negocio de la ilegalidad y de el crimen. El crimen, cada niño, cada niña que muera en un hospital de Cuba por falta de oxígeno, por falta de petróleo, es por el bloqueo. Bloqueo asesino. Entonces, y ahora critican, porque a todo esto, fíjate si están asimilados, si están descompuestos, si están viciados, que dice, Estado fallido. O sea, repiten lo mismo que está diciendo el imperialismo. Estado fallido. ¿Estado fallido? ¿Cómo Estado fallido? No, que el comunismo no existe. Todos los socios del comunismo. Y hasta ahora, yo no he escuchado, en estas convenciones hay muchos vídeos, están saliendo videos de análisis. Yo veo algunos. No se ha mencionado la palabra ni derechos humanos, ni la libertad. No. O sea, que esto, de la administración esta de Estados Unidos, estos neofascistas no han mencionado elecciones, no han mencionado la libertad. No. Es otra. Aquí este ajedrez tiene otros movimientos, otras piezas. Y entonces, incluso gente nacida en Cuba, no, porque el régimen, que si la dictadura, pero si ellos mismos no tienen justificación, no tiene justificación ni para hablar de derechos humanos, ni para hablar de dictadura, ni para hablar de nada, porque Estados Unidos, señoras y señores, le digo no, a las amigas y amigos, lo saben, pero vamos a salir un poco para que lo sepa todo el mundo. No tiene autoridad moral ninguna para acusar a Cuba ni atacar a Cuba con el espurio pretexto de que si los derechos humanos no tiene autoridad moral. Estados Unidos no tiene autoridad moral para imponer a Cuba absolutamente nada, ni para hablar calladito, tiene que estar calladito en cuanto a derechos humanos, en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a equidad, nada, no puede decir nada.